si no somos demasiado amigables, el planeta hará lo suyo hacia una nueva extinción. Y ya lo está haciendo igual. Pero bueno, de 50 años hasta ahora, no sé cuántas cosas se habrán concretado de aquellas que dice la ONU. Pero bueno, sí es cierto que este año es un tema en agenda mucho más claro que en otras oportunidades. Vamos a hablar con Guillermo Folguera, que él es biólogo y filósofo, investigador del CONICET y profesor en la UBA. Además es integrante del grupo de filosofía de la biología y después de La Deriva en FM La Tribu, y ha tenido la amabilidad de prestarnos un ratito de su tiempo para charlar con nosotros sobre este día, ¿no? Que en realidad es una fecha que es una excusa para hablar del medio ambiente y cómo nos encontramos, bueno, hoy en día en este vínculo humanos-medio ambiente. Hola, bienvenido al Mundo Deslumbrante. Aquí Guadalupe y Jorge, te damos la bienvenida, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, gracias primero que nada por prestarnos un poco de tu tiempo. Sé que estás siempre en continuas actividades, dando charlas y distintas intervenciones, llevando distintas temáticas, pero que tienen que ver con este vínculo de la humanidad con el medio ambiente, ¿verdad? Tal cual, sí. Ahora en particular estoy el 9 de julio en un recorrido que empezó en Rosario, pasó por Bragado y Chivilcoy, y ahora en un ratito nos vamos para Carlos Casares. Y la temática efectivamente tiene que ver con esto que ustedes, tal como decían, se trata de una excusa, pensar un poco el tema ambiental y siempre comprendiendo que está directamente vinculado con la calidad de vida humana, ¿no? Porque claro, se piensa que el ambiente solamente consiste en cuidar animales bonitos, que por cierto también consiste en eso, pero también se trata de bienestar de nuestras comunidades. Claro, de cómo nos vinculamos y qué tipo de comportamiento tenemos con este compartir y con este extraer que hacemos, ¿no? Del medio ambiente. ¿Y cómo sentís o cómo ves o estás analizando, digamos, supongo, en esta actualidad, este 2023, que se puso en agenda el asunto ambiental, pero un poquito, digamos, de lavado verde, digamos, ¿no? Como no sé si es tan real esa puesta en agenda o es porque no queda otra, ¿no? Claro. Noto un desacople. Antes de este viaje que comentabas, por ejemplo, estuve 2 semanas en La Puna, en Salta, Jujuy y Catamarca, sí, por el tema de los salares, y noto un desacople muy grande entre lo que de alguna manera se discute a nivel social, en las comunidades, en la población, con lo que de alguna manera están incluyendo en las agendas los sectores gubernamentales y empresariales. Pareciera que están hablando de dos cosas diferentes, de dos realidades diferentes. Desde la comunidad se nota de manera cada vez más creciente una atención al tema ambiental y una comprensión, esto que de alguna manera intentaba señalar, que por ejemplo si no hay agua, por decir uno de los temas ambientales más graves, no hay vicuñas y llamas, no hay población, no hay comunidad, no hay producción agrícola. Esto lo vimos en la última sequía. Entonces, los temas de alguna manera ambientales ubican que las comunidades, que el bienestar ambiental y el bienestar social tienen que ir de la mano, no pueden desacoplarse. Y del otro lado, justamente en la línea de lo que planteabas, noto un sector gubernamental, que de hecho estamos en campaña de elecciones, tanto provinciales como nacionales, que no habla de estos temas. Y cuando lo aborda en un lugar publicitario, con palabras como desarrollo, que yo cada vez entiendo menos qué quieren decir, pero verdaderamente no tomando medidas efectivas y no además asumiendo que gran parte de lo que nos está pasando actualmente, por ejemplo en términos sociales, pobreza, desigualdad social, degradación de las condiciones de vida, está directamente vinculado con lo que está pasando en términos ambientales. Claro, como se lo piensa, y no porque esté desvinculado, ¿no? Pero se lo piensa directamente como desde lo económico. Pienso en cuanto se habla de la sequía y enseguida se lo vincula con, como hay sequía, como hubo sequía, como si la sequía hubiera sido, no sé, un castigo de Dios. Entonces, hay que ver cómo se hace para pagar y todo ligado a un factor que está directamente relacionado con lo ambiental, pero que no se hace cargo, ¿no? de que hay una relación en los desmontes, en todo el problema con los humedales y todo eso,
no se hace ese link cuando se habla de la sequía, por ejemplo. Tal cual. No se hace con la sequía, no se hizo con los incendios. Digo, Corrientes perdió el 12% de superficie con incendios y no se hizo nada en ese sentido. No se hace con la deforestación y el desmonte. No se hace con la pobreza que yo comentaba. Digo, Sí. no es casualidad que tengamos más o menos entre el 40 y el 50% de personas bajo en la pobreza. No se hace con la degradación de la matriz productiva. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Apicultores habla de una pérdida en los últimos 20 años más o menos de la mitad de las colmenas y de los apicultores. Eso no se menciona. Entonces digo, es una situación, yo creo que todavía un sector gobernante que trasciende un único partido, entonces se vuelve como una especie de política de Estado y también impulsado por una forma de empresariado particular, llevan a pensar que los temas ambientales se resuelven con 2 o 3 cosas y con este maquillaje verde que vos mencionabas. Y no discutir algo que es de alguna manera el núcleo de lo que estamos hablando, que son las formas de producción y de consumo. Es difícil si no dar una discusión en serio en torno a este tema. Guillermo, hay un abogado ambientalista que suele estar bastante en medios, o por lo menos en los que yo leo, que es Enrique Viale, que suele decir que esto que se conoce como el desarrollo, tal como lo conocemos dentro del capitalismo, es además también, desde un punto de vista productivo, bastante inoperante, no solo por lo contaminante, sino también porque existen otras alternativas, están diseñadas otras formas de producir alimentos y bienes para la sociedad que son iguales de efectivas y que provocan menos impacto. ¿Coincidís? ¿Cómo es que se desarrolla esa discusión? Sí, coincido con Enrique Viale, el cual le tengo un profundo respeto y cariño en sus trabajos y en general coincido plenamente con sus posiciones. La noción de desarrollo es una noción que tiene bastantes décadas encima, tiene 60, 70 años, y es una noción que fue esgrimida desde los países de primer mundo para de alguna manera, en la década de 50 y 60 del siglo pasado, asumir que nuestra forma de producción tenía que ser básicamente exportadora de commodities y que de alguna manera el objetivo a mediano y largo plazo tenía que ser industrializarse para crecer. Posteriormente toma la estructura de lo que entendemos por neoliberalismo y hoy por desarrollo se entiende básicamente el PBI y las toneladas de exportación. O sea, toma en la década del 90 una forma neoliberal que aún hoy se reproduce. Yo estaba mirando spots publicitarios de campaña y casi todos los candidatos hablan de desarrollo y entienden por desarrollo tonelada de exportación de litio, tonelada de exportación de soja, tonelada de exportación de gas y no verdaderamente las discusiones de fondo, que es en todo caso, aún tomando una visión antropocéntrica, posición que yo no asumo, pero digo, aún asumiendo que acá el centro es la humanidad, no está redundando las toneladas de exportación de estos productos en un bienestar social. Con lo cual empieza a darse algo que yo creo que es una mezcla de elementos, y yo creo que es una mezcla que se busca adrede de los sectores de poder, donde pareciera ser que festejar las toneladas de exportación de un producto es beneficioso porque va a terminar redundando, cuando les marcamos que eso nunca redundó, porque de hecho Argentina cada vez tiene mayor pobreza, se menciona que bueno, pero que va a llegar más temprano, más tarde, y a su vez lo que observamos en los territorios es que la necesidad de trabajo es real y la desesperación es cierta. Entonces las comunidades cada vez ven abrazar estas promesas que por supuesto nunca llegan y no un trabajo genuino, se multiplican formas de explotación laboral, digo, también comprender esto, que en general toda la degradación ambiental que estamos hablando viene acompañada por degradación, en primer lugar, de trabajadores. Los días que estuve en Buenos Aires, entre este viaje y el viaje a La Puna, acompañé a los y las trabajadoras del subte de Buenos Aires, sí, que están sufriendo los efectos del asbesto, que es un agente, entre otras cosas, cancerígeno. Tiene 87 trabajadores y trabajadoras enfermos y 3 muertos. Digo, es un número muy alto. Y otra vez lo mismo. La idea de pensar que la reivindicación ambiental es una reivindicación de lujo, es una reivindicación de países llenos, es no comprender cuál es la cuestión de fondo. Y esto que estoy hablando, que a veces tiene que ver con la salud en un sentido casi de urgencia, ¿no? De vida o muerte con un cáncer, también tiene que ver con cosas que todos y todas tenemos experiencia. Digo, no es lo mismo salir de nuestras casas
y encontrarnos con una vereda arbolada en verano a no encontrarnos con una vereda arbolada. Quizás lo están escuchando y están diciendo, bueno, pero no es tan importante. Es fundamental un árbol. A los 45 grados que se vive, por ejemplo, en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario. Y justamente, de nuevo, al igual que todo lo anterior, aquellas comunidades que tienen más degradadas las condiciones ambientales, en general son las más empobrecidas. Las condiciones, por ejemplo, la cobertura vegetal, cuanto menor poder adquisitivo tiene una comunidad, suele tener menor cobertura vegetal. En general los barrios más arbolados son los barrios más adinerados. Entonces, de alguna manera, insisto con esto, y le voy a dar un nombre un poco más técnico, que es esta idea de una salud, ¿no? La salud ambiental, la salud individual y la salud social son una única cosa. Y Guillermo, vos sos biólogo y filósofo. ¿En qué momento de tus estudios caíste, o por ahí ya lo sabías desde antes, digo, ¿no? Pero como tomaste conciencia de que esta situación climática es grave? Yo estaba promediando la carrera de biología, trabajaba en derechos humanos, militaba en derechos humanos. Se dio en el 2001 esta rebelión social y estos niveles de pobreza que hoy tenemos de manera ya estructural, y en el 2002 se dio una expansión brutal de la soja transgénica, la soja RR, la soja resistente a Roundup, glifosato. Sí. Yo como biólogo, y me estaba graduando, y también como militante, de alguna manera me puse en contacto con algo que aparecía de manera muy incipiente, pero que amenazaba con cambiar la matriz productiva, el porcentaje demográfico, los niveles de concentración en propiedad y uso de la tierra, la cantidad de químicos que se usan ambientalmente. Sí. Y ahí empecé a involucrarme. Y entre el 2012 y 2015 estuve en una organización que fue el Grupo de Reflexión Rural, y en el 2015 me puse en contacto, me fui del Grupo de Reflexión Rural y entré en contacto con otros extractivismos, como son la megaminería, la extracción de litio, la megapinería, estas grandes plantaciones de pinos que secan, y el offshore más recientemente. Y eso es lo que hoy me encuentra, tratando de conectar mi trabajo como investigador y docente con este recorrido que hago en los territorios, que es tratar de ayudar a las comunidades, como trabajador del Estado que soy, en las cosas que vayan necesitando en la medida de lo posible, pero sobre todo con la convicción de que la salida tiene que correr por parte de las comunidades, y que ayudarnos en este momento es imperioso. Pensaba en esto que decías de lo de los pinos, y sigue, o sea, digo, desde que vos estás hablando hasta ahora, digo, sigue sucediendo esa como reforestación con pinos, cuando, digo, es como sabido que no es la mejor reforestación, ¿no? La megapinería son uno de los extractivismos más silenciosos, porque además cuando los vemos de lejos son hermosas. Sí, claro. Es una cosa muy linda, uno lo ve de lejos y son como unos bosques prolijitos. Sí. Y cuando te acercas, yo invito a la gente que tienen, yo por ejemplo recientemente estuve con Lino Pisolón en las megapinerías de Esquel, de la zona al sur, en la Patagonia, y es realmente impactante caminar por una megapinería, porque se pierden todos los árboles autóctonos, deja ver diversidad biológica, desaparecen en gran medida las aves y los insectos, y además se secan los suelos. Y acá viene, no está mal quizás recordar algo del día de este particular Día del Ambiente, que gran parte de los problemas ambientales están vinculados directamente con temas de agua, o bien con sobreconsumo de agua, o bien con pérdida de agua, como por ejemplo en el caso de la extracción de litio, que se hace a través de técnicas de evaporación de agua, con lo cual se pierden millones de litros para extraer millones de litros de agua para extraer un poco de litio, o bien como en este caso un sobreconsumo encubierto, o bien como en el caso del fracking con la inyección del agua y contaminación interna. Siempre estamos hablando de problemas de agua, y por eso no es casualidad que vengamos de una sequía grande. No es que nos cayó un meteorito, hubo causas ahí muy específicas. Sí, perdón. No, te estamos escuchando muy atentamente, pero mencionabas lo del agua y digo, y es noticia ahora la crisis que está viviendo Uruguay, y así todo sigue sin vinculárselo demasiado con el accionar, digamos, y las decisiones políticas, ¿no? Porque vos estás hablando de personas que están en territorio defendiendo
bueno, y entre paréntesis toda la problemática que hay con, bueno, las personas que se involucran con el ambiente, que corre riesgo sus vidas también. Sin embargo, en las noticias es, bueno, tienen un tema de agua en Uruguay, pero no se habla, digamos, del trasfondo del porqué de esos problemas. Tal cual. ¿Y cuántas veces vimos en los años anteriores la promoción invertida en Uruguay? Sí. Había un programa de La Nata en Día D en los 90 que siempre me acuerdo que con mi familia lo veíamos. Y claro, y 30 años después nos dimos cuenta de por qué se hacía tanta propaganda de invertir en bosques de Uruguay, que era clásica esa publicidad. ¿Nos escuchás? Estábamos conversando con Guillermo lo más bien y... Sí. Bueno, quizás vino alguien a censurarnos porque estamos hablando del agua. Y muy probablemente nos metimos con demasiados... Bueno, yo les recomiendo que lo sigan a Guillermo Folguera. En su Instagram, por ejemplo, dice Guille Folguera, que ahí van a ver todo el trabajo que hace, ¿no? Este activismo de territorio. Pensar también como en la sustentabilidad y en esto de que de lo que se habla y que en realidad queda como un discurso, que es la transición energética. ¿Qué es lo que realmente? Eso es lo que yo le quería preguntar ahora, ¿no? Como... porque se está usando, tipo, bueno, la transición energética. ¿Pero qué estás haciendo para la transición energética? ¿Tratar de venderle el litio que tenés al que tenga más guita? ¿Tratar de vaca muerta? ¿Viste? ¿Dónde está la famosísima transición energética? Sí, hay distintos niveles de discusiones. Primero, vos tenés litio, se extrae. Sí. Lo vendés directamente, le das valor agregado. Bueno, ¿qué desarrollo implica el litio? Claro. Hay distintos niveles de discusión que vos podés querer dar, que también existen con la minería, que sí, bueno, existe la minería, sí, existe la megaminería, sí, existe la megaminería a cielo abierto. Bueno, ¿eso para qué desarrollo es? ¿Para el desarrollo de quién y para qué y con qué fines? Lo que pasa es que justo en esta región del planeta se suele combinar todo en contra. Claro. Ahí está enganchado de vuelta Guillermo. ¿Cómo están? Bien. No sé si escuchaste lo que estábamos diciendo recién, pero bueno, vos le estabas preguntando algo antes de que se cortara. No, vos le querías preguntar sobre la transición energética. Claro, digo que también hay una frase que se está usando, pero no se está haciendo cargo, digamos, que queda solamente en eslogan, que es lo de la transición energética. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y cómo querés hacer la transición energética? ¿Vendiéndole litio al que tiene más plata? ¿Entregando vaca muerta? ¿Qué es esa famosísima transición energética y cómo piensan llevarla adelante, no? Para mí lo de la transición energética es una de las mayores estafas que estamos viviendo como territorio. Hoy por hoy, tiro 2 o 3 datos para que se comprenda lo que estoy tratando de decir. Que hay un problema muy grande con la crisis climática y con la sobreemisión de gases de efecto invernadero, por supuesto que no tengo duda, que son una de las causas terribles a nivel global de lo que estamos viviendo también. Ahora, la solución no puede ser venderle litio. Básicamente la producción argentina se está dedicando a baterías de litio de autos de alta gama, europeos, norteamericanos, chinos y creo que un poco coreanos e indios. Básicamente estamos llevando la exportación a eso. Y para que se comprenda la estafa, es comprender quiénes son los accionistas que están detrás de las empresas de litio. Básicamente son 2 grupos. Son las propias automotrices, Volkswagen, Toyota, son empresas que están como accionistas, no solo como compradores de las empresas de litio, garantizando las ventas tanto de autos con gasolina como autos con baterías de litio, y después los grupos financieros. Si ustedes se fijan, los grandes accionistas hoy de las empresas de litio son BlackRock, que quizás les suene porque fue uno de los grupos con los cuales el gobierno argentino habló en el acuerdo con la deuda, de Vanguard, que es otro grupo de especulación financiera, la JP Morgan y un banco, un cuarto banco. Todos grupos que básicamente ganan con este aumento en el precio del litio que hubo brutal. Y lo que vemos, y esto es algo que me parece muy importante, es que las proyecciones hablan de 2 décadas. O sea, en 2 décadas Argentina va a dejar de tener salinas. Para que se comprenda, la técnica de extracción de litio que se usa en Argentina es extremadamente barata para las empresas y consiste en sacar
toda el agua que está debajo de las salinas, o sea, ustedes tienen la capa de sal y abajo tienen un montón de líquido, en su mayoría salado, lo extraen. En ese momento de extracción se suele romper la estructuración interna de aguas, con lo cual suele haber una contaminación de agua salina con no salina, con lo cual se pierde agua dulce. Se saca y se lleva a la salmuera determinados porcentajes usando los ríos. De hecho, en Catamarca, que estuve ahora, está muy amenazado el río Trapiche. Usan agua dulce, esto me lo reconoció la propia empresa Livent en Antofagasta de la Sierra. Y después, la propia técnica de extracción tiene que ver con evaporación. Dejan durante 1 año y medio en grandes piletones que se evapore el agua, en un lugar donde llueve muy poco. Y estamos hablando de 20 años. Digo, si no entendemos, si no ponemos conciencia, yo entiendo que la crisis climática es brutal y entiendo la importancia de que se use muchísimo menos gases de efecto invernadero. Ahora, me cuesta mucho discutir esto sin discutir el transporte público, sin discutir ferrocarriles, sin discutir obsolescencia programada. Digo, evidentemente se está dando una discusión parcial por ciertos sectores que soslaya las discusiones de fondo. Guillermo, ¿y qué consideración le das al impacto de las acciones individuales, tanto en cuestiones prácticas como en lo que puede generar éticamente? Me refiero al reciclado en la propia casa, al cuidado del agua también de manera individual. Mira, yo en lo personal, yo composto, de hecho no tengo auto, me voy en bicicleta. Ahora, pensar que mis decisiones individuales van a cambiar y alterar todo el esquema global, me hace muchísimo ruido. Ubicarme a mí simplemente como consumidor, que a veces vieron que es un discurso que aparece, bueno, tenemos que consumir diferente, nos ubica en un lugar que de alguna manera le quita a este problema la característica que tiene, que es un problema político. Lo que estamos hablando, el problema ambiental es un problema político. Ahora, dicho eso, también comprender que tampoco es cierto que lo que yo haga no sirve de nada, y de alguna manera se trata justamente de ir ajustando mis prácticas individuales y cambiar las dimensiones sociales. Siempre considerando, y esto también es un punto importante, que a veces es muy difícil cambiar las prácticas individuales. Digo, yo no tengo automóvil, pero hay algunos lugares que no tienen transporte público. Digo, desde Buenos Aires, que más o menos tenemos un transporte público y me muevo en bicicleta, y es fácil decir, no tengan auto. Es fácil decir, comprá bolsones, cuando por ahí la persona o la familia no puede comer todos los días. El bolsón es algo caro, el bolsón orgánico. Entonces, yo creo que acá la cuestión es, evidentemente, individual, comunitaria y ambiental. Yo creo que tenemos que comprender que si no están los 3 polos, no hay salud ni social, ni ambiental, ni equidad social. Yo por lo menos así lo veo, cuando viajo así lo comprendo. Todo el tiempo estoy rearmándome y cambiando mis prácticas, porque nos educamos en una sociedad que sobreconsume y que sobreproduce, pero siempre entendiendo, lo voy a poner con esta imagen brutal, disculpen, que una familia que le fumigan enfrente de la cabeza y que tiene al pibe con leucemia, y no está para comprar un bolsón de verdura orgánica. Entonces tenemos que poner un poco la discusión en el contexto, y mientras tratamos de ir cambiando y ajustando prácticas, me parece decirle que no a la depredación de cuerpos y territorios. Claro, y lo que bien decís es que son decisiones políticas las que se tienen que tomar. Digo, más allá, y quizás la acción individual es exigir eso también a nuestros dirigentes y ver qué van a hacer en acción, ¿no? Porque en definitiva es eso, son poderes económicos y decisiones políticas las que hace falta tomar. Totalmente. Y al poder, o a los poderes, les encanta fogonear 2 cosas, que las 2 son, a mis ojos, contraproducentes. Pensar que no podemos cambiar nada, que es mentira, y pensar que puedo cambiar todo de mi práctica individual, que también es mentira. Sí, porque además muchas campañas que se hacen respecto al cuidado del medio ambiente es vos reciclá, vos separá tu basura, vos hacelo, como haciéndote responsable de un problema que es mayor. Bueno, te agradecemos, ya sabemos que tenés que ir a dar charlas, a conversar allí en 9 de julio, y te agradecemos un montón por este rato de charla y de reflexión. Y bueno, nosotros acá hacemos una broma, pero me parece que cabe también para hoy, que el Día del Medio Ambiente es todos los días. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, y además es esto, también comprender, porque me imagino que hay mucha gente escuchando,
que tenemos que ir aprendiendo. Claro. Es algo que de alguna manera nos irrumpió en nuestras vidas. Yo me involucré con temas ambientales en el 2002, pero me doy cuenta que al día de hoy estoy aprendiendo. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando de cómo hacer yogur. Yo no sabía cómo hacer yogur y acá la familia que me aloja me estaba enseñando a cómo hacer yogur casero. Evidentemente hay un montón de cuestiones por desarmarlo, pero siempre comprendiendo que la salida es comunitaria. Yo les mando un abrazo enorme desde acá. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Estábamos hablando con Guillermo Folguera, es biólogo y filósofo, investigador del CONICET y profesor en la UBA, integrante del grupo de filosofía de la biología y después de la deriva en FM La Tribu. Y lo pueden encontrar en Instagram como Guille Folguera para aprender y conocer un poco más. Y a mí me parece re importante esto que él recalca, que es el territorio. Y no me acuerdo con quién hablamos hace un montón, pero que decía, ¿no?, que las personas que están en territorio y que defienden sus espacios y su forma de economía o de buscar una forma de economía sustentable, son atacadas y muchas personas incluso se tienen que ir de sus poblaciones. Entonces, también estaba pensando hoy, pero bueno, son cosas que hay que empezar a fogonear y que no pueden quedar como en una persona sola. Pero pensaba en lo de la lucha de los del subte, por ejemplo. En realidad, está bien, nosotros andamos en bicicleta. Justo no andamos tanto en transporte público. Sí. Pero como que es algo que nos afecta a todos que haya asbesto en el subte. Sí, debería haber una manifestación de usuarios. Sí, 74 pesos sale el pasaje. A partir de hoy, 74 pesos. Lo que ellos siempre manifiestan es que por ahí los usuarios, como están poco tiempo en contacto con el asbesto, entonces no tendrían... porque si no sería realmente un... Sí, bueno, pero en solidaridad también con esa gente que está trabajando ahí. Tomándote el que sí está trabajando y te está llevando todos los días, te está diciendo, che, mirá que yo sí estoy acá, sí, y que las chances de contraer una enfermedad son muy grandes. Sí. Y estás haciendo una protesta. ¿Pensás solidarizarte o no pensás solidarizarte? Sí. Pero eso a su vez se puede hacer extensiva a un montón de luchas que se llevan adelante. Sí, total. Digo, esa está como ahí, como visible, pero sí. Para los porteños.